Y con la música característica de La persona detrás del personaje, el programa que empezamos hace casi 2 años, en este nuevo ciclo, hasta que tengamos un operador que podamos salir a la radio normalmente. Si bien estamos transmitiendo por radio, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí lo estamos haciendo por el Facebook de la Junta Histórica de Villanueva y Riachuelo, en esta propuesta de 40 episodios repasar 40 años de democracia, 1983-2023. Y venimos hablando de distintos temas, el año 84, lo que fue el Plan Alimentario Nacional y el regreso a la democracia, 1985 el juicio de las juntas, 1986 Plan Austral, y 1987, si bien empezó antes toda la convocatoria, pero fue el momento de efervescencia del Congreso Pedagógico Nacional, que termina después en la Ley Federal de Educación, tan mentada y tan criticada. Y tenemos 2 vecinos, 2 amigos, los 2 docentes, poco más que estemos jubilados, no dejamos de ser docentes. Así que tenemos a la profesora Graciela Ostrowski. Graciela, buenos días. Hola, buen día. Gracias por invitarme. No, gracias por compartir el espacio con nosotros. Nosotros fuimos compañeros docentes en el Comercial 12 y en el 35, en los 2. Hace unos años, la semana pasada. Y por otro lado, también vecino, integrante del staff de La persona detrás del personaje el año pasado, cuando hablábamos del tema del COVID, del dengue y por sus conocimientos en lo que son las ciencias naturales, ¿no? El profesor Eduardo de Gilledorno. Buenos días. Buenos días a todos, gracias por la invitación. No, gracias a vos, porque se le nota la cara de cansado, él está en actividad y está. Nosotros estamos un poco más relajados, un poco más relajados. Pero bueno, un poco de la idea es que nos compartan ustedes sus impresiones, sus vivencias, sus conclusiones, porque el tiempo pasó, de lo que fue esta convocatoria al Congreso Pedagógico, segundo o tercero, hay una discusión ahí si fue el segundo o el tercer Congreso Pedagógico, porque mucha gente que tiene 40 años, los que tienen menos de 40 años, esto no lo vivieron. Sí las consecuencias, pero no los hechos. Y tener una narración contemporánea me parece que es una buena manera de festejar los 40 años de democracia. Yo me gustaría por ahí arrancar haciendo un planteo de situación de cómo veníamos, ¿no? O sea, nosotros veníamos de una escuela netamente autoritaria, una escuela con alto nivel de desgranamiento, es decir, muchísimos chicos que abandonaron la escuela. Si bien la escuela primaria era obligatoria, solamente cuando Alfonsín asume el gobierno, en un análisis de situación, solamente el 93% de los chicos terminaban la escuela primaria, más allá de la ley 1420, con 100 años de implementación. La situación de la escuela secundaria era mucho más grave, porque tenías en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, un 61% de los chicos terminaban la escuela secundaria, es decir, casi un 40% de los pibes se caían a lo largo de los 5 años de la secundaria, y en provincias como Chaco, Misiones, solamente un 23% de los chicos conseguía titular en nivel secundario. Era una escuela netamente competitiva, una escuela elitista, es decir, una escuela básicamente pensada para pocos, donde los rasgos de autoritarismo estaban en todo el sistema plasmado. Básicamente una de las primeras cosas que ocurre con la dictadura fue se prohíbe la acción de los centros de estudiantes, muchos docentes son apartados del sistema y muchos de ellos desaparecidos. Digo, la CETERA tiene 600 docentes desaparecidos durante la dictadura. Es de los gremios que más desaparecidos. Y la cúpula, Isauro Arancibia, por ejemplo, que fue buscado por la dictadura, lo mataron con 127 tiros, algo así como terrible, ¿no? Sí, en un enfrentamiento, como decían claro, ellos. 127 tiros tenían en su cuerpo. Digo, esta es un poco la historia de la que veníamos, y como charlábamos recién, bueno, un gremio que estaba totalmente diezmado, y de hecho la CETERA logra consolidarse allá por el año 86, fines del Congreso Pedagógico, cuando se realiza la Marcha Blanca y empiezan todos los conflictos que tienen que ver con la educación. Dicho esto, y como para cerrar el contexto del que estamos hablando, pensamos que era una escuela donde circulaba un documento
que se llamaba La subversión en el ámbito educativo. Esto es un folleto que yo tuve la posibilidad de ver un original de ese que estaba en mi escuela, en el comercio, cuando yo me fui acá de Lugano a trabajar. Para explicarle a los maestros qué era la subversión. Claro, y cómo debían detectarse en los jóvenes de 13 a 17 años. Hoy estamos pensando, son niños, ¿no? Cuando pensamos en términos de nuestros hijos, son niños. Ese documento, la subversión en el ámbito educativo, llegaba a todos los establecimientos secundarios del país. En esta escuela que te digo que yo estuve, por casualidad, por error, porque nadie se dio cuenta, ese documento quedó guardado como un libro más de la biblioteca. Y entonces hoy sigue siendo preservado en la caja fuerte de la escuela, porque es un documento histórico, tiene el sello de la biblioteca del colegio de ese momento. Y bueno, esa escuela, digamos, lo que hacía justamente era eso: todo aquel que hiciera algún ruido, todo aquel que quisiera llevar adelante un pensamiento independiente, iba a estar en problemas. ¿Eduardo? Sí, yo quisiera aportar la mirada, ¿no? Porque bueno, yo viví la educación de la dictadura militar, viví la primaria en la dictadura militar como todos, y yo no notaba nada. Claro. Y ahora de la vista del docente noto algunas cosas muy particulares. Tuve la suerte de tener docentes que rompieron límites, o sea, te enseñaron cosas que te enseñaron a pensar, claramente. Y he tenido la oportunidad de agradecérselos a esos docentes porque, bueno, aún los veo y digo, qué atrevidos, ¿no? Porque desafiar los límites de la dictadura militar, había cosas que no se pueden mencionar, no se puede hablar. Era una educación netamente represiva. No podíamos evitar, porque en este país no podemos evitar que la condición política invada la educación, siempre pasa, o sea, no tenemos los límites con eso. Y cuando llega el cambio, este gran cambio que todos vemos, que logramos romper con años de dictadura, que bueno, la dictadura, no tenemos que ver solo la educación del último gobierno militar, porque todos hablamos de la dictadura militar y todos nos teletransportamos al 76. La dictadura militar arranca mucho antes y viene con sus ideas educativas consumadas, porque claramente los militares peleaban en el ámbito de la educación y metían sus ideas, metían sus condiciones. Por eso no es de extrañarse que la gente desaparecida, gran parte de ella estaban vinculada a la educación, porque eran gente que pensaba, que tenían cierta libertad de expresión, tenían cierta cultura como para poder cuestionar cosas, y la llegada de la democracia abrió la necesidad a un espacio de participación, por eso la necesidad del Congreso Pedagógico, que fue bastante ambicioso, porque lo que se pretendía hacer con este Congreso Pedagógico, lo que pretendía Alfonsín con este Congreso Pedagógico, era reeditar el éxito de la Ley 1420. La Ley 1420 tiene un Congreso Pedagógico previo que termina, digamos, siendo la semilla de la Ley 1420. Desgraciadamente este Congreso Pedagógico, como dicen que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, bueno, fue lo mismo, claramente fue lo mismo. Me gustaría discutir algunas cosas. Voy a sumar esto. No se logra en ese momento porque la realidad histórica, social, económica, política era totalmente distinta, pero sí va a sentar las bases de lo que fue finalmente la ley 26.206 del año 2006, que es la actual Ley Nacional de Educación, que es brillante, porque así como la 1420 estableció que la escuela primaria era obligatoria, la 26.206 lo que va a habilitar es que la escuela secundaria sea obligatoria. Sí, y esto no con un interregno de un trámite bastante trágico, que la Ley Federal de Educación. Me gustaría ver que eso por eso. Vos me estás hablando de lo que empezó con una buena intención. Estamos hablando de una trayectoria muy larga. Yo trataba de centrarme un poco en la idea de los programas estos, es restringir en la época y pensar un poco las condiciones de ese momento, porque decimos avanzamos un montón en un montón de cosas y también retrocedimos en un montón de cosas. Yo creo que
el sistema educativo público tiene una gran virtud en la República Argentina, que por suerte lo seguimos conservando, que uno puede lograr capital cultural sin tener capital económico. O sea, aquello donde hay una gran diferencia económica, no se ve esa diferencia económica plasmada en la formación. Entonces uno puede escalar socialmente a través de la formación, a través del sistema público, ¿no? Podemos discrepar, pero bueno, así no, como lo que hay pasa buenos es y que hay malos. sigue existiendo como un fuerte debate esta idea de una escuela para pocos, una escuela elitista y una escuela para todos, es así, que es una escuela inclusiva. Y en esto de la inclusión, digamos, nosotros incluimos realidades sociales, familiares, económicas, ideológicas muy distintas. ¿No es así? Y esto es lo que, digamos, habilita la escuela pública. Eso no lo manejaba. La dictadura militar tenía un concepto de la educación que tenía que ser una réplica, la formación tenía que ser una réplica de la demanda social o económica del país. Entonces la escuela te preparaba simplemente, o sea, no te formaba, por ejemplo, culturalmente o en el pensamiento para ser digamos, un elemento de gestión política, por ejemplo. No, te convertían en un obrero. Ellos necesitaban que el país económicamente funcionara, vos te convertías en un obrero. No había diversidad formativa. La diversidad formativa viene después cuando inicia la democracia. Me gustaría, digo, como agregar esta Sí, idea y que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que mi visión de la escuela de la dictadura fue muy distinta. ¿Por qué? Porque yo he visto expulsar alumnos de mi escuela secundaria porque practicaban, eran testigos de Jehová, y como ellos no adoran los símbolos, que al no izar la bandera fueron expulsados de la escuela. Recuerdo perfectamente lo que creíamos que fue la desaparición de un docente del Liceo 8, que finalmente aparece con vida muchos años después, lo encontramos hace muy poco tiempo, y una escuela donde el pensamiento, digamos, la mirada, la formación del pensamiento crítico no estaba habilitada. Una escuela memorística, repetitiva. Claro, de esa época también ahí terció un cachito, porque de mi escuela secundaria, sí, mirándolo retrospectivamente, que es un poco lo que él dice, uno vivía quizás, cada uno vivía en una burbuja y no tenía quizás una relación con la realidad de otras situaciones. No, hay que admitir que el manipuleo informativo también es cierto, pero no deja de ser, y estoy de acuerdo con que sea elitista o para pocos. En mi colegio secundario de esa época, un par de hermanos tuvieron que, eran hermanos lasallanos, tuvieron que viajar imprevistamente en un viaje diaconal a España, porque nos habían gracias Patricia, nos habían invitado a una charla dentro del auditorio, ellos dos cerraron todas las puertas y ventanas, y yo me enteré ahí lo que era el padre Mujica, la lucha de los curas en las villas, en un colegio, vamos a aclarar, Carmen Arriola de Marín, pleno San Isidro, y de ahí me entero que existe el padre Mujica. Bueno, estoy diciendo una palabra. Obviamente, un mes después, estos hermanos tienen que viajar, tiene que ser un viaje rápido, y vienen los militares a darnos una instrucción de lo que eran los grupos armados. Bueno, alguien comentó. Bueno, Diego, repetimos el número: 600 docentes desaparecidos. No es un número menor. En un gremio. Sí. Muchos más. Yo creo que están gremiados, hay muchos más desaparecidos. De hecho, a ver. No, pero estaba hablando que es de los gremios que más desaparecidos tuvo. Sí. Eso es necesario. Tenemos claro que la meta de ellos, a ver, yo me acuerdo que era Operación Claridad. Sí, señor. Operación Claridad era el término que tenía esto de el adoctrinamiento en la educación, el manejo de conceptos, la implantación de ideas. Pero tenemos que entender también que, por suerte, desgraciadamente costó muchas vidas, pero por suerte hubo muchos brotes que terminaron con el advenimiento de la democracia, porque todos estos brotes de pensamiento libre que surgieron y demás impulsaron a que pasara lo que pasó. Porque no fue solo la guerra de Malvinas, perder la guerra de Malvinas, que era la democracia.
viene porque ya había una serie de cosas que ya el poder militar no podía controlar, y por suerte surgió la democracia. Surge del dolor del pueblo, claramente, sino, ya había muchas cosas que no se podían enfrentar, que eran terribles, y ya la represión, el bloqueo de lo que era el pensamiento libre y demás, ya no se podía hacer, porque ya venían vertientes exteriores al país que estaban sembrando esta cuota de libertad que necesitábamos. O sea, no éramos solo nosotros pensando, sino que ya teníamos cierto aporte de fuera que nos venía a apoyar para el cambio. Y era necesario, por eso no me quiero alejar del Congreso Pedagógico. A veces nos ponemos a pensar, yo te decía esto de que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Bueno, yo creo que tuvo muchas buenas intenciones. Gracias a Dios se defendieron algunos cambios importantes que se habían logrado, porque bueno, en realidad no podemos decir que no se logró nada. Se lograron algunas cosas, no se logró todo lo que uno se propuso, ¿sí? Pero se lograron algunas cosas interesantes, que fue defender lo que ya teníamos, ¿sí? Que algunos cambios que se habían hecho. Y no hay que dejar de tener en cuenta que uno puede decir, ¿por qué fracasó si había tantas ganas? Y yo creo que el análisis más profundo que puede llegar a tener esto es que en el Congreso Pedagógico podía participar cualquiera. El tema fue, que fue lo que te comentaba yo antes, uno le llama la atención poderosamente que los gremios casi no participaron. Entonces, los gremios no participan. ¿Por qué no participan los gremios? Porque realmente era uno de los grupos que más habían sido mermados por la política militar. Entonces, todos aquellos grupos que habían sido mermados por la política militar no pudieron participar del Congreso Pedagógico, no tenían el poder para participar. Te interrumpo en un minuto. Y dame un segundito. Y aquellos que realmente participaron los que tenían mucho poder. Entonces es lógico que se haya mantenido, haya habido una idea de conservadorismo dentro de la educación, porque los que venían con el cambio no tenían fuerza. Yo creo que eso fue una de las situaciones que más complicó. Por eso el resultado del Congreso Pedagógico no era lo que se esperaba y terminó deveniendo en la Ley Federal de Educación, que vamos a ver un ratito también, que fue... Por eso, pero vamos al tema particular. Para los oyentes, especialmente los del medio de 40, me interesa. Es muy importante que escuchen estas cosas. Empecemos para que ejercitemos la memoria. ¿Para qué es un congreso pedagógico? Vamos a empezar por él, quizás como definición, porque no se da continuamente en la historia. Entonces, ¿por qué no le contamos un poco qué es el congreso pedagógico? Bueno, yo arranco yo. La idea de un congreso, si vos lo pensás, es un espacio donde vos te vas a reunir, a debatir, a pensar qué modelo de educación querés. Había que terminar con esa escuela autoritaria, elitista, pensada para unos poquitos, ¿no es así? Y en esta idea de que todos tuvieran acceso a la educación, había que repensar qué estaba pasando con las universidades, pensar que cuando hablamos de esto estamos también pensando qué pasó con las universidades, qué pasaba con las escuelas secundarias. Entonces, la idea de un congreso es juntémonos todos para pensar qué modelo educativo queremos llevar adelante en un país democrático. Porque ahora la realidad es que nosotros tenemos que sentar las bases para lo que hoy estamos viviendo. Es decir, y para que esto perdure en el tiempo, porque hay, digamos, una vuelta y permanentemente se vuelve a pensar en esta escuela para unos pocos. ¿Entendés? Hay mucha gente que apostaría, estos chicos no pueden estudiar. ¿No es así? Entonces, sentar las bases de una escuela democrática no es una cuestión menor. Estábamos naciendo en la democracia, porque ese es el tema, que es lo que yo te comentaba antes también. Uno no tiene que ver, uno de repente menciona dictadura militar y sabe lo que es la dictadura militar, pero se retrotrae al 76 y es mucho más, es muy anterior, y toda esta política educativa que perseveraba, que permanecía, era una política instalada de años. Entonces, no es un detalle menor. Yo creo que un detalle interesante es que, a ver, la democracia quiere cambiar muchas cosas, y la primera imagen que da Alfonsín como gobernante es que su primer discurso no lo hace de la Casa Rosada, lo hace del Cabildo. El Cabildo es una idea de libertad, una idea de gran cambio, lo hace, y justamente la vereda de enfrente, porque es la vereda de enfrente, en oposición total, como diciendo, vengo a cambiar todo. Y educación es lo fundamental, todos sabemos lo importante de la educación. Y me parece que esa es la idea más importante que surge,
y el tema de la participación. Sí, yo creo que eso, el Congreso Pedagógico, el Congreso es el lugar de discusión, es el lugar de... podía participar todo el mundo, pero el tiempo sea. Sí, todo. A ver, la idea era, la educación es para el pueblo y desde el pueblo. O sea, es para los ciudadanos, es la herramienta. Hoy sabemos todo lo que, ya cuando somos grandes y chiquitos podemos tener una idea totalmente opuesta a la educación, ¿no? Pero de grande valoramos, de grande nos llegan muchos valores, ¿no? Entendemos muchos valores. Y vos te das cuenta la libertad que te da la educación. Te das cuenta el poder de la educación, el poder de cambio de la educación. Por eso es inevitable decir que todo problema que tiene este país tiene que ver con la educación. Claramente, no hay duda de eso. Y creo que la posibilidad de participación, que es lo que a veces a uno le preocupa, ¿sí? Y me preocupa de este país en particular, ¿sí? La participación política nos demuestra que no participamos en serio, porque somos siempre los mismos. Y en educación pasó un poquito eso, ¿sí? Entonces, tendríamos que volver a esto. ¿Qué tipo de ciudadanos sigue formando la escuela? ¿Me entendés? Son ciudadanos participativos. Dejemos que los chicos participen. Fíjate que una de las consecuencias del Congreso Pedagógico, digo, de la vuelta a la democracia, no ni siquiera del Congreso porque es previo, es que vuelvan a funcionar los centros de estudiantes, de escuchar la voz de los chicos, que es importante dentro de las escuelas. Es como escuchar la voz de los docentes, de los expertos en educación, escuchar la voz de los padres, escuchar la voz de los chicos. También es muy importante, porque vamos por ellos. O sea, claro, lo que pasa es que cuando habla de democracia aparece la radio, aparece el diario dentro de la escuela. Claro, es la manifestación literal de la libertad. Pensar la percha del comercial. Fue revolucionario. Histórico eso. Es más, un medio escolar, la percha, le decían la percha porque era un lugar, todo el mundo decía dónde dejamos la percha porque no había donde colgar la ropa, entonces estaba en el piso. Y ahí se les ocurrió la idea cuando nos sentamos entre los docentes, y la percha, porque percha no hay. Y ya está, y ahí nació un periódico que elaboraba los pibes, muy bien dirigido por los dos docentes que eran de literatura, algo que metimos nosotros también, metimos la base. La idea de participación, eso es lo más grande que aparece. Y ya les digo, el Congreso Pedagógico tuvo toda la intención. Desgraciadamente, la gente que participó tenía todavía las ideas, o sea, tenían un concepto claramente, ¿sí? Un concepto de la educación que era el que venía dominando hace mucho tiempo porque lo tenían instalado. La doctrina era la doctrina militar, claramente la doctrina militar. Yo les digo, uno de los detalles, que era lo que mencionábamos, el tema de la Ley Federal de Educación, la Ley Federal de Educación surge como consecuencia del Congreso Pedagógico. Mucha gente dice, no, el problema fue que en el Congreso Pedagógico no participó la gente que tenía que participar. Participaron los que pudieron participar, porque sigue diciendo que la democracia no fue un punto de inflexión no fue a partir de ahora todas las libertades, no, fue un tema gradual, fue una transición. La democracia puede cambiar muchas veces. Era un gobierno hackeado permanentemente. Bueno, o sea, por eso fue toda una transición. El lanzamiento no fue cuestión de. Claro, por eso era toda una transición. Semana Santa, la cuestión económica, la deuda externa, el Fondo Monetario. Que lo tocamos el sábado pasado, precisamente el vecino que vino nos cuantificó y tomar conciencia que salimos de 8.000 a 75.000 millones de dólares. Que es mucha plata. Exactamente. Entonces, ¿y cómo participaron ustedes o cómo vivieron ustedes el Congreso Pedagógico? No digo participaron, ¿cómo lo vivieron? Yo por aquellos tiempos no estaba todavía en educación trabajando. No era fácil ingresar a trabajar en el sistema educativo, porque era algo así como oscuro. Porque además los nombramientos no funcionaban las juntas de clasificación docente. Por lo tanto, ingresar al sistema educativo implicaba tener algún conocido, entonces que el rector de la escuela, a criterio, te nombrara, te llamara. Así que yo por aquellos tiempos trabajaba en Gas del Estado, una de las empresas que después, vamos a ver cómo se destruye, ¿no? Cuando vemos de las consecuencias de las privatizaciones. Y entonces yo, si bien ya estaba formada, había estudiado y toda esta cuestión, ya tenía mi título de profesora, me dedicaba a otra área. Por lo tanto vi todo este proceso como desde una afuera. Y esta idea desde la afuera era un estar afuera. Es decir,
lamentablemente yo no participé del Congreso Pedagógico. Creo que hubiera sido una muy buena oportunidad porque ahí fue cuando se empezó a pensar realmente esto, ¿no? ¿Escuela inclusiva o escuela exclusiva? ¿Escuela para todos o escuela para pocos? ¿Escuelas a cargo del Estado o escuelas privadas? ¿Está bien? ¿Escuelas a cargo de la nación como gran proyecto de país o escuelas a cargo de las provincias con los intereses locales? ¿Quién pone los recursos? ¿De dónde van a salir? ¿Cuáles son los grandes lineamientos? ¿Es así? Entonces, digamos, todo esto que después va a llegar a lo que es la ley federal, va a colapsar con la ley federal. ¿Por qué? Porque no todas las provincias tenían los recursos, porque no estaban las bases dadas. No, pero después no le importó, al Mingo no le importó ni medio cuando desregularizó el Estado, dijo cada uno se hace responsable de los servicios. Cuando hablamos, vamos a aclarar algo, cuando hablamos del Mingo, hablamos de Domingo Felipe Cavallo, que era ministro de Economía de Carlos Saúl. El Mingo. Claro, porque nosotros decimos el mismo, porque bueno, nosotros Y Es más, de hecho, cuando lo promueven como ministro de Economía, en una conocida revista dice el Mingo. Y a mí me quedó marcado el Mingo. Era el Mingo. ¿Y vos cómo lo viviste la participación? Bueno, yo Es decir, se hacemos hablaba las dos, ¿no? un poco, a ver, esa inocencia adolescente o esa fuerza que daba, que sabíamos que había un cambio y uno quería participar y decía de alguna manera teníamos que hacerlo, y se había abierto, ya se hablaba del tema de los centros de estudiantes de nuevo, y se había abierto la posibilidad de que viajáramos a participar en una jornada donde se iba a divulgar los documentos previos del Congreso Pedagógico, o sea, los borradores, por decirlo de alguna manera. ¿Colegio? ¿La escuela? La 33, el Plumerillo. Plumerillo. Y bueno, fuimos 4 alumnos, representación. En realidad el contingente fueron 25 alumnos de distintas escuelas, ¿sí? Y fuimos a participar en un evento que era, yo me sentía importante, ¿sí? Me sentía importante porque Creo que era importante. Muy importante. ¿Con cuántos años? A ver, 17. Claro, fue muy importante. Pensá que 3 años atrás no tenían derecho a la palabra. Claro, Ni quinto año. opinar, si Quinto año. Y recuerdo todavía que me hace ruido en la cabeza que cuando yo le digo a mi mamá que bueno, me habían seleccionado para viajar al Congreso Pedagógico, se iba a discutir temas de educación, yo había dicho o sea, reproducía lo que me decían. Claro. La cara de terror de mi vida. Sí, claro. Claro. Sí. ¿En qué te vas a meter? A ver, venía toda la historieta que, a ver, Seguro. que yo me quería meter en el centro de estudiantes y demás, No, a ver, y en no consecuencia, se desconocía. y es consecuencia de una inserción, como yo contaba lo que pasó en mi colegio, cultural de la dictadura, en que a nuestros padres, a nuestros abuelos, les quedaron el miedo de que no a te mí metas. me cambió mi historia de vida. Yo quería ser politóloga. ¿Está bien? Y mis viejos no me dejaron estudiar ciencias políticas. Pero no porque no quisieran, sino por el miedo a lo que De lo que me significaba podía lo que estaba pasar. pasando. Yo creo que eso fue. Perdón que interrumpí, pero me parece que. Yo creo que eso fue. Nosotros llegamos y nos dieron una serie de folletos, entre ellos, bueno, teníamos Raúl Alfonsín, la propaganda política no faltaba. Y entendí un poquito de qué se trataba, porque bueno, los espacios de participación eran bastante limitados. O sea, nosotros fuimos a escuchar, fuimos a charlas, pero bueno, me sentí participando porque nos agradecieron participar. Entonces, evidentemente yo no, o sea, mi participación no fue para modificar nada, ni poder ni hacer ningún aporte, simplemente fue la presencia y enterarme de qué se trataba, y aprendí algunas cositas que tenían que ver un poco con cosas que no comprendía en su momento, pero que me enseñaron. Hablé con gente que daba experiencias y la verdad que me di cuenta que era un lugar de catarsis. O sea, la gente contaba todo lo que había vivido, la gente contaba todo lo que no había podido hacer, la gente contaba cosas que, como todo, ¿vieron? Como uno dice, es un trascendido. Bueno, yo ahí estaba con los representantes. Con la fuente, claro. Y la verdad que es en el momento donde te das cuenta que las palabras a veces no te dan dimensión de las cosas. Y es un poquito lo que me cambió el pensamiento, me convirtió en una persona, me volví más empático con lo que le pasaba a la gente,
Porque de repente uno cuando es adolescente es más egoísta, ¿viste? No, Bueno, el clásico de la adolescencia. claro, y no, me empecé a solidarizar un poquito más con lo que pasaba en mi entorno. O sea, que yo no me daba cuenta, muchas veces había cosas que pasaban y no me daba cuenta, y en la educación se notaban más. Entonces empezaron a volver y empezaste a darle entidad a la gente que había desaparecido, ¿no? Porque, a ver, por pensar distinto, por no coincidir con alguien, y ahí tomaste real dimensión de lo que era el verdadero mal, porque vos lo malo no lo dimensionás hasta que podés confrontarlo, y yo no lo confronté nunca, ¿no? Pero vi las consecuencias del mal. Entonces, nada, por eso con el tiempo empezás a darle sentido a palabras. El sentido del nunca más es poderosísimo, y a veces uno lo banaliza, ¿no? Porque yo siempre insisto, qué genialidad la de los americanos, ponen la imagen del Che Guevara y la capitalizan con una remera con la imagen del Che Guevara y la banalizan porque lo convierten en un personaje, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo banalizamos algunas cosas, y a veces usamos el significado del nunca más con tantas vertientes, con tantas... Y a veces con tanta liviandad. Claro. No, es que lo más grave, esto que vos decís, es el vaciamiento de lo ideológico en todo esto. O sea, no había vaciamiento, porque la ideología viene. No, Lo que ella dice, el vaciamiento ideológico de confrontar el ideología. Claro, Escucharnos entre varias voces. Esto a través del tiempo, digo, esa juventud que nos impusieron miedo, que a ver, así como vos decías, a vos no te impactó, a mí sí, me cambió mi proyecto de vida, porque no pude estudiar lo que quería, me impactó. ¿me entendés? Fui docente y me encantó ser docente y volvería a ser docente, ¿me entendés? Pero yo quería hacer otra cosa, y no lo pude hacer. Entonces, digo, pasó el tiempo y hoy nos volvemos a encontrar con una juventud donde la participación es escasa, donde el yo prima por sobre el colectivo, es así el individualismo, y entonces vemos cómo vuelven a aparecer modelos que son realmente riesgosos para la construcción social y colectiva que todos necesitamos. Bueno, claramente. Totalmente de acuerdo. Y el riesgo que estamos... Por eso este ciclo, lo importante que buscamos, perdón, pero me parece que yo les agradezco, y me emociona aparte de tenerlos, porque como docentes captaron la idea y nos están enseñando a todos lo importante de valorar estos 40 años de democracia, que no es al cohete, no es que pasó por pasar, sino que muchas cosas, buenas y malas, buenas y malas como la vida, buenas y malas, y el riesgo que tenemos en particular de saber valorar o no saber perder de la valoración de lo que ha pasado y lo que hemos conseguido, de dónde salimos y a dónde llegamos, ¿no? Pero que la construcción de memoria es un acto cotidiano. No se construye memoria en una clase de historia una vez por mes. No. Se construye memoria permanentemente. Me acuerdo que con ella lo que decíamos al comercial 12 turno nocturno, decimos, ustedes están haciendo una historia. Los pibes nos miraban con la cara, no sé, todo loco. Pero ustedes están haciendo una historia, porque es algo diferente, perdón, te interrumpí. No, pero es así, digo, construimos sociedad, construimos respeto, construimos ciudadanía cotidianamente y en cada acto que hacemos. Entonces, para mí, realmente me preocupa cómo se están formando a las nuevas generaciones. Esta idea de un nacionalismo casi mal visto, una participación poco comprometida, poco pensamiento crítico, ¿no es así? Entonces, poca tolerancia por opinión diferente. Claro, ¿cómo revertimos este proceso? ¿No? Porque nosotros lo vivimos. Nosotros sabemos, no sé, a mí me bajaron 2 veces de un auto con las itacas apuntándome. Era una nenita, ¿no? Una chiquita de barrio. No es así, que estaba estudiando en el profesorado, pero a mí 2 veces me bajaron con itacas. Yo sentí muchísimo miedo, pánico, ¿verdad? Porque no sabía lo que podía pasar. Me han bajado de los colectivos cuando veníamos de estudiar, no es así, para quedarnos. Entonces, digo, todas estas vivencias que hoy no se vuelven a poner sobre la mesa, cuando, digo, esta posibilidad que tuvo el gobierno de Alfonsín, un gobierno así como con tantas contradicciones como tuvo, porque las vivió,
porque bueno, era la transición a esta democracia que tenemos la suerte de cumplir sus 40 años, ¿no es así? Y ver ese gobierno tan hackeado por aquella dictadura, por todos los resabios, no solamente de los militares, sino de una sociedad que había permeado todas esas ideas. Aparte ¿no? de los intereses que estaban en el medio, porque desde lo económico, desde lo todo. Pero bueno, ¿cómo termina el 87? Es decir, ¿cómo deriva el 87? Porque algo vos tiraste así con respecto a la Marcha Blanca, ¿qué significaba? Sí, bueno, ¿cómo terminaste? En el año, o sea, en el 87, a fin de año, ya prácticamente, ahí empieza un primer reclamo de la CETERA, que comienza a organizarse y que va a terminar en lo que fue la instalación de la Carpa Blanca, 42 días de paro en el 88, una marcha federal que llegan claro, de todo el país, que ni siquiera pueden llegar a Plaza de Mayo porque estaba rayada, pero donde la CETERA vuelve, se arma, se vuelve a instalar como el gran gremio, la gran confederación de gremios docentes, donde por primera vez hablamos de que los docentes somos trabajadores de la educación. ¿Vean? No, que no es poco. Que no es poco. No somos cientistas, no, la ciencia la investiga otro. Nosotros tenemos las herramientas para trasladar lo que se investiga, ese conocimiento que se produce en el laboratorio, trasladarlo y darle sentido en esta sociedad. ¿Sí? ¿Qué era la Carpa Blanca? Porque lo mencionamos así, porque no era la Carpa Blanca. Bueno, fue la materialización de un reclamo que venía de años de los docentes, y yo creo que quedó como algo icónico. Generó un gran daño político también, esa carpa blanca generó un gran daño político. Depende, habría que pensarlo. No, generó porque un daño político, el gobierno venía muy golpeado. O sea, estamos en un país que siempre tiene opciones antagónicas. O sea, cuando algo no funciona, va a la antípoda. Entonces, es muy peligroso, ¿sí? Porque bueno, estamos viviendo la hora, ¿no? Las ideas no se discuten. Las ideas o son de este lado o son del otro lado. Y no hay opciones. Este tema de la falta, a ver, no voy a decir algo nuevo, la gente no se siente representada por el poder político y busca alternativas que a veces no son alternativas. Entonces, ese tipo de situaciones, ese daño político, esa falta de, a ver, insisto, mira, lo hablo mucho, esto lo hablo incluso con algunos alumnos que a veces discutimos en los momentos en los cuales están en receso de clases y discutimos porque no les interesa absolutamente nada. Cuando uno les menciona, no, tal cosa, pues aparece uno que dice, yo voy a votar a tal, digo, genial, ¿qué es lo que? No, pues ya me pudrieron todo lo demás, ¿qué te pudrió del otro? Explícame. Entonces, y vos escuchás lo que dicen, los argumentos son totalmente inválidos, o sea, van al extremo de que explote todo, te dicen. Sí. A ver, ¿sabes lo que costó lograr esto para que vos digas que explote todo? Entonces, me gustaría que te informaras, que aprendieras, que no reprodujeras lo que te trae la caja boba, porque la caja boba es terrible, ¿no? O sea, la transmisión de ideas por ese lado. Y a lo que voy, que es lo que más me preocupa, es que ya se está hasta denostando la formación educativa. O sea, la escuela no sirve para nada, todos quieren ser youtubers, quieren ser jugadores de fútbol profesional. Hay una poca valoración, y no solo por parte de los alumnos, sino por parte de los adultos. Esto una vez incluso lo hablé en una charla que hicimos acá. Todos valoran el valor que tiene, la importancia, la necesidad de la educación, y lo importante que es la educación, pero ninguno quiere que sus hijos sean docentes. Entonces hay una discrepancia bastante interesante en el contenido que traslada a la sociedad. Entonces todo lo formativo, todo lo que tiene que ver con qué escuela queremos, ahí somos bastante dicotómicos. Y los padres que quieren una guardería, claramente. ¿Sí? La escuela es otra cosa. Bueno, claramente. Y yo quiero volver a esta idea para cerrar,
el rol de la CETERA en su momento, La carpa blanca. la carpa blanca no fue una cuestión menor. Digo, hoy, visto en el proceso histórico, uno diría 42 días de paro, no, pero en ese momento no había gran posibilidad de negociación. Se estaban discutiendo no solamente la cuestión salarial, sino condiciones laborales. lo que fue la ley de financiamiento educativo. ¿Qué pasaba en las escuelas? ¿Escuelas participativas o escuelas calladitas en la boca? Entonces, digo, en ese contexto histórico, la carpa blanca, si hoy uno lo mira, diríamos, bueno, no se podría haber dialogado con un gobierno, la verdad, el gobierno de Alfonsín, pero no todas las personas que forman el gobierno estaban muy dispuestas a hablar en ese momento. Y en esto pasa como pasa en todos los procesos, uno visto en el tiempo, decir, mira, no fue extremo, por ahí sí. Pero la realidad es que tuvimos ley de financiamiento educativo y con posterioridad sigue estando. El producto bruto interno pasó a ser hasta el 6% que le destinamos a educación. Esto es decir, yo no puedo educar si no tengo plata. Obvio. Si le estoy dando un 2%, cuando en realidad necesito un 6%, no, bueno, a ver, mínimo, eso hay que hablar muchas veces. Espera, quiero cerrar la idea, pero digo, y ese 6% tiene que ver con la formación docente, tiene que ver con cómo están las escuelas, cómo hacemos para que estos chicos que son absolutamente apáticos, porque el pibe puede manejar el dato, como vos decís, lo puede bajar de la computadora, puede manejar 1000 datos, ahora que pueda pensar, que pueda extraer conclusiones de esos datos que está viendo, es otra cuestión. Y que desarrolle el pensamiento crítico, que se forme como ciudadano, porque no somos una suma de individualidades, sino seríamos 8.500 millones de individualidades en el mundo. Y la verdad es que vivimos en sociedad. Y vivir en sociedad implica aceptar un mínimo de normas y ponernos de acuerdo. ¿Entendés? Ningún papá quisiera que su hijo vaya por la vida solo y aislado del mundo. Y si ese papá piensa eso, bueno, tendríamos que trabajar también con esos adultos, que a los que realmente hay que convocar a las escuelas, hay que traerlos a las escuelas, porque entre todos tenemos que pensar qué queremos para nuestros hijos. No es una cuestión menor. Sí, igual, te digo, el tema del financiamiento, que mucha gente dice no entienden para qué se necesita dinero en educación. Y la verdad, hay que ser coherente con las cosas. Nosotros tenemos una población que ha crecido, se necesitan nuevas escuelas, se necesita formación, se necesita destinar dinero a formar docentes, porque bueno, a ver, claramente hoy tenemos una situación muy grave dentro de la ciudad de Buenos Aires, no tenemos docentes para lenguas extranjeras. Hay una falencia, hay alumnos que son aprobados en determinadas materias sin tener cursado, pues no hay docentes. Pensemos lo que fue el Yo te digo algo peor, hay distritos, hay jurisdicciones escolares que no tienen maestras jardineras. No hay vacantes. Pensamos lo que fue... Es decir, no hay quien descubra, No, hay una cantidad de vacantes impresionante. Nada, igual, Maestras sí. de primera infancia. Bueno, la cosa que... muy loco, porque es una profesión que está muy denostada. lo que estábamos hablando. Esta cuestión social, ¿no? Que esté muy mal visto, porque el salario docente es bajo, porque socialmente no sos relevante, ¿no es así? Y la verdad es que somos la base de todo lo que va a pasar después. Lo que no pase en un jardín, en una escuela primaria, en una escuela secundaria, con el conocimiento, ¿no es así? O con la mirada social que formamos a los pibes, no va a pasar nunca más. Nosotros éramos chicos en particular, en las décadas anteriores, la gente importante del pueblo era el cura, el comisario y la maestra del colegio, de la escuela, sí. porque era la que traía el conocimiento, traía el tema Bueno, hoy tenemos un cambio de paradigma. Pero vamos al hecho de la importancia pues, de lo que era eso. Quiero agregar un solo dato más, que para mí fue un programa majestuoso que tuvimos en educación, que fue el programa de Conectar Igualdad, que permitió por primera vez que nuestros pibes, el pibe que vivía allá en el pueblito, en la Poma, que nadie lo conoce, tuvieron una computadora en sus manos. Los chicos que viven Así acá, como, en la Villa 20 o en la Villa por 15, supuesto, por supuesto. que durante la pandemia no Por tenían supuesto. conexión Eso es a internet, invertir. no tenían conexión a internet. Eso es invertir en educación, esa es parte del financiamiento educativo. Vos no podés, en un mundo donde el conocimiento es vertiginoso, donde la conectividad es clave,
Es así, tener a los chicos escribiendo, subrayemos la palabra en rojo, ¿me entendés? La idea del conocimiento es otra. La rapidez y la vertiginosidad del conocimiento hoy es clave. No, que sin ir más lejos, estábamos hablando, yo te mencionaba el cambio de paradigma. Hoy podríamos pensar, nosotros cuando éramos chicos teníamos que preguntarle a alguien si necesitábamos a alguien que conociera de algo, teníamos que vincularnos directamente con la escuela, porque la fuente del conocimiento estaba en la escuela, o sea, todo el conocimiento estaba en la escuela, en la biblioteca de la escuela, porque era el lugar donde estaba la biblioteca de la escuela. Hoy la biblioteca es un elemento de museo, veo poca gente leyendo libros, sí, en las bibliotecas, y hoy el cambio de paradigma es muy claro. Pero como contrapartida, vos te sentás en una computadora y en un segundo claro, el tema. Pero justamente a eso voy. Vos entras a internet y hay un problema que es el que siempre planteo. Vos tenés acceso a la información, pero no es el conocimiento. Porque vos no tenés quién te valide, quién valida hoy ese conocimiento. Entonces, el docente hoy no es la fuente del conocimiento, sino el que valida el conocimiento. Vos podés extraer cualquier información de internet porque los chicos te dicen muy livianamente, ¿sí? Te dicen, no, lo encontré en internet. ¿Cuál es la fuente? Porque vos en internet, te digo, yo en 5 minutos monto una página web y pongo una barbaridad y le hago creer a todo el mundo, pues en 2 minutos tenés alojamiento gratuito, vos pones toda una expresión y la gente lo empezás a compartir en las redes sociales y hace que una fake se convierta en una verdad a voces, porque depende de la capacidad de vinculación que tenés. Entonces, por eso te digo, hoy, tal vez lo más importante es el poder de la escuela como validador de la información, como la escuela como el espacio del criterio. El tema es que ¿a cuántos docentes hoy está formando con ese criterio? Bueno, a ver, nosotros como consecuencia de ese proceso y del gobierno de Alfonsín y del Congreso Pedagógico, la cuestión del CEPA, la Escuela de Formación. Eso fue hoy los gremios forman y pueden formar a los trabajadores de la educación. Es decir, vos podés tener formación oficial que venga desde el Estado mismo, que te puede formar, o el gremio. Seguramente. La riqueza de la diversidad de formaciones es sumamente importante para la construcción del pensamiento crítico. ¿Por qué no es una mirada unilateral? Es decir, el conocimiento no puede venir de la mano de uno solo. El conocimiento tiene que ser diverso y yo construyo mi mirada del mundo. La ciencia nace así, nace con el aporte de todos, hasta con lo que no tiene coherencia porque le aporta crítica y modificaciones a lo que tiene coherencia. Por eso, modificar o perfeccionar. A ver, yo siempre me refiero a una propaganda muy divertida que da de un licor, el añejo W, que hay una propaganda que decía, eso del aeroplano no va a andar, que una cosa, claro, una máquina más pesada que el aire no puede volar, eso del aeroplano no va a andar. Claro, y esos condicionamientos son la fuerza para la gente que tiene el justificador. Dice, no, mirá, evaluemos por este lado. O sea, y nosotros es importante el pensamiento que uno lo puede decir que es limitado, que es un pensamiento condicionante, es el que te permite abrir la participación de otro y te dice, ¿y vos qué opinás de esto? ¿Entendés? Y así, yo creo, te digo, la universidad hace crecer a las contradicciones entre este pensamiento crítico que podemos construir a partir de miradas diversas, con la complejidad que tiene el conocimiento, a aquella sociedad donde esto es así porque lo digo yo. Claro. ¿Está bien? Y te lo dicen tus viejos. Te lo dicen tus propios viejos. O sea, no es prohibido pensar. Claro, esa transformación es profunda, es difícil de llevar tiempo. Lo bueno de todo aquello que quedó, que volvieron a funcionar las juntas, que pudieron volver a dar clases en la universidad, docentes que habían sido echados del sistema, gente que vuelve al país con toda una formación sumamente diversa. El capital intelectual que habíamos perdido. Pero pasaron cosas muy importantes. Y pasó la hora, aunque les parezca mentira, pasó la hora, pero volando. Quedaron un montón de temas acá que
quedaron picando. Ya quedó pendiente la Ley Federal de La Ley Federal de Educación, Educación. que ahí lo voy a convocar de vuelta porque va a ser muy interesante esta discusión, sí, si son 6, si son 8, si son cuántos años, que los chicos, que esto, que lo otro, si es mejor, que es peor. Pero que analizar la educación desde este lugar, en estos 40 años de democracia, que no fueron en vano, sino que tenemos que saber aprovechar, bueno, acá le erramos, bueno, ya sabemos que por acá no tenemos que ir, tenemos que buscar otra variante, otro camino. Yo creo que lo más importante que nos queda es que hoy nosotros decidimos la educación que queremos. No hacemos la educación que quieren, participamos todos. Y eso podrá costar más tiempo, más, pero creo que el aporte de todas las ideas, de todas las críticas, es lo que te ayuda a crecer. Estamos poniéndonos los pies en un montón de cosas, hay muchas cosas para mejorar, pero es, como siempre digo, es de todos y para todos, ¿sí? O sea, acá no tiene que quedar nadie afuera. La educación es el camino, es el lugar, la escuela es el lugar de las oportunidades, no hay otro lugar de oportunidades, es el lugar de las oportunidades. Es la fuente del saber y es el camino a convertirte en ciudadanos. Lo tenemos que construir entre todos, y qué mejor que en democracia, ¿no? Sí, yo quisiera cerrar diciendo que soy muy agradecida de la escuela pública, que toda mi formación, o gran parte de mi formación, tiene que ver con lo público y que me permitió, digamos, crecer en conocimiento y que me permitió ser quien fui, y estoy muy orgullosa de haber sido quien fui gracias a la escuela pública. A mí me pasa lo mismo. Yo soy de la pública, en algún momento he puesto el Estado porque alguien criticó lo público. Sí, yo soy resultado de la pública, primaria, secundaria y la UBA, pública también. Y el orgullo de ser de la UBA, ¿no? Gracias por No, gracias a ustedes en particular, de compartir con dos señoras y señores docentes, con una compañera de trabajo, con otro compañero en el trabajo acá en la Junta, pero compartiendo los mismos valores, y ahí quedan convocados, ahí queda charlar la Ley Federal de Educación, charlar el tema de las privatizaciones, porque vos lo viviste desde el caso del Estado. Bueno, hay otros temas para tratar y recorrer estos 40 años de democracia. Muchas gracias a los dos, el sábado de la mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos, podrán ver este programa, volver a verlo por el Facebook de Junta Histórica Villa Lugano Villarrachuelo. Lo estamos transmitiendo por www.radiolajunta.esvivo.com.ar y también va a subir a la página de YouTube de Junta de Historia Villa Lugano Villarrachuelo. Así que muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene en esto que vamos a llamar La persona detrás del personaje, en el ciclo 1983-2023, 40 años de democracia. Muchas gracias y buenos días.